Es Rosmira Rendón, tengo 38 años, soy venezolana, tengo 2 años viviendo en Estados Unidos, tengo una niña con discapacidad, tiene parálisis cerebral producto de haber nacido tan prematura, nació de 28 semanas, actualmente no camina, me le han diagnosticado otra serie de cosas, pero su diagnóstico base es la parálisis cerebral. Quizás para hablando un poco, para muchos en este foro, por así decirlo, tener los conceptos básicos de una discapacidad, los términos, los diferentes tipos de discapacidades son importantes porque son términos que debemos tener o formar parte de nuestro vocabulario. Pero aquí quizás la pregunta no sería qué es la discapacidad o cuáles son sus tipos, sino cómo poderle hacer frente. Porque lamentablemente venimos de una sociedad donde estamos codificados a que el ser humano crece, se desarrolla, se hace profesional, se casa y ya. Nos ha hecho ver la discapacidad como una gran enemiga a la cual le tenemos miedo, sin saber que en cualquier momento la discapacidad a cualquiera nos puede llegar. Entonces yo siempre parto del hecho de no es nada más los términos, sino saber cómo enfrentarlo, saber cómo esa mamá cuando tiene un diagnóstico, qué va a hacer esa familia, porque la discapacidad llega como un torbellino, llega arrasando con todo, en donde las bases de la familia que viene siendo papá y mamá no saben qué hacer, porque se ven afectadas muchas cosas, está la parte afectiva, está la parte emocional, está la parte económica, porque ya es un nuevo miembro de la familia, pero este nuevo miembro de la familia que viene con una condición necesita muchos médicos, muchas consultas, muchas medicinas, algunos necesitan una dieta especial. Entonces son muchas cosas que hay que abordar y por eso le tenemos miedo a esta discapacidad. Yo siempre le digo a mis mamis que hablo que hay que vivir el proceso, que hay que enfrentarlo, hay que pasar por ese proceso de preguntarnos tantos por qué y por qué me pasó, por qué a mi hijo, cómo lo hago o cómo voy a salir adelante. Ese proceso se va pasando y una vez que uno pasa ese proceso y acepta a ese hijo o a esa persona con discapacidad, todo se hace más fácil. Entonces uno empieza a buscar esas alternativas o soluciones o tratamientos para poder atender a esa persona con discapacidad. Otra cosa que es muy importante saber en la discapacidad, que al principio eso es muy duro, una vez que tú lo aceptas, todo va a empezar a fluir. Yo siempre he dicho que he tenido que en la discapacidad, yo la defino que es como un rompecabezas. Siempre tenemos piezas que vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando, pero siempre nos hace falta una pieza. ¿Qué pasa con esa pieza? Esa va a ser la que nos va a dar el impulso para seguir buscando alternativas para esta persona con discapacidad. Pero también tenemos un enemigo. Yo siento que lo que a mí más me ha costado enfrentar es el fulano tiempo. ¿Qué pasa con ese tiempo? ¿Qué pasa con que todo el mundo nos pregunta cuándo tu hijo va a lograr hacer tal cosa? ¿Cuándo él ya hizo esto? Entonces, una lucha que tenemos con el tiempo, esas ganas de que nuestro hijo logre hacer cosas, porque como todas madres, nuestro único miedo es qué va a pasar de ellos cuando no estemos, cómo los enfrentamos al mundo, cómo hacemos que si tienen una discapacidad, que además no caminan, que quizás tengan problemas en el habla, problemas visuales, cómo podemos hacer para que ellos sean totalmente independientes en una sociedad que habla de inclusión, habla de integración, pero no tiene las herramientas necesarias. Esto enfocándonos en la sociedad, en la parte educativa. Yo recuerdo que cuando a mí me toca iniciar la parte educativa con mi hija fue muy duro. A mí muchos colegios en Venezuela me cerraron la oportunidad
porque me dijeron su hija tiene una condición, el personal educativo no está preparado para tener un niño con discapacidad, no tenemos el espacio suficiente para poder atender a estos tipos de niños, el pensum curricular no se puede adaptar a las necesidades que tenga su hijo y para madre es muy difícil porque, ok, en la parte de ella hay como que te diga, hay una dificultad motora porque no camina, pero cognitivamente estaba bien, está bien. Ella habla, interactúa. Entonces son choques, son barreras que siempre te vas consiguiendo con la discapacidad que no sabes en su momento cómo poderla enfrentar. Es solamente con el transcurrir, vas a ir aprendiendo. Aparte de que hay que sensibilizar todavía, además de la parte de personas como tal, hasta el aspecto médico. A mí muchos médicos me han dicho que mi hija no va a lograr, que no va a poder, que es imposible que lo haga, que le dé nada más calidad de vida, que me aferra a hacerla feliz y ya. Y yo siempre he ido un poquito más. Quizás he ido un poquito más porque soy licenciada en fisioterapia, quizás en sus países es lo que es conocido como kinesiólogo, y siempre estoy en esa búsqueda porque yo sé que en algún momento por ley de vida mamá no va a estar, pero ¿cómo hago para hacerla independiente? En ese mamá, ¿cómo no va a estar? Y cómo logro hacerla independiente, viene nuestro cambio de país. Nos venimos a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad para ella. Y aquí el cambio ha sido del cielo a la tierra. Aquí en la parte educativa no he tenido ningún tipo de problemas, solo que, claro, los problemas que se puedan presentar, que quizás hay un poco de dificultad en el agarre del lápiz por su problema motor, que todavía no hay como, todavía no se ha aprendido bien las letras, pero eso es algo que se va a ir dando poco a poco dependiendo a cómo ella vaya surgiendo. Pero no he tenido problemas para un cupo. La aceptación en la sociedad se nota que son personas que son respetadas, que son personas que valen, porque lamentablemente para Latinoamérica todavía las personas con discapacidad, a pesar de que hay una ley, a pesar de que hay unos términos, como se lo empecé a decir al principio, todavía hay muchos términos peyorativos hacia estas personas, todavía hay muchas etiquetas, todavía hay el enfermito, el que no es normal, el pobrecito, todavía es visto con lástima o son objetos de burla cuando no se dan cuenta que más allá de una discapacidad son seres humanos. Aparte que ningún ser humano somos iguales, todos somos totalmente diferentes, por eso es que somos un individuo único. Y lo que hay que aprender de estas personas con discapacidad es que ellos aprenden a adquirir habilidades y destrezas totalmente, no digamos que totalmente diferentes a nosotros, sino a sus habilidades. Los que no desarrollan una cosa la pueden desarrollar en otra, pero son personas que necesitan o deben tener las mismas oportunidades y derechos de cualquier otra persona, porque son personas que sienten que valen, que tienen sueños, metas, ilusiones como cualquier otro. Mi niña me ha preguntado a mí, por ejemplo, he tenido que pasar por el proceso de que me pregunte, mamá, ¿por qué le pasa a mis piernas? O por qué hay niñitos que me ven así. ¿Qué le tengo que decir a algunos niños que me preguntan que por qué yo no soy como ellos? Y yo siempre le he dicho, mami, ningunos somos iguales a los otros. Todos somos diferentes. Todos hacemos cosas dependiendo al gusto de cada quien. Pero en el tema de la discapacidad es un proceso que hay que irlo hablando, que hay que ir sensibilizando, quizás que vaya más allá de educar, porque hay muchos tipos de discapacidades, pero también hay que enfocarse en la persona que adquiere la discapacidad y la persona que nace con la discapacidad. Son dos mundos totalmente diferentes y en mi parecer, compromisos emocionales totalmente diferentes. Es muy diferente cuando una persona adquiere
una discapacidad, que él mismo cae en la comparación de yo lo lograba antes, porque ahora no. Si yo lograba hacer esto, ¿cómo hago ahora? Tengo que empezar desde cero. ¿Cómo hago para poder empezar? Esto sin mencionar que no se sabe en qué edad o en qué etapa está esta persona. Porque si es una persona que está en plena adolescencia, que es un adolescente, que además de todos estos cambios hormonales, que todo lo que tiene que ver con la adolescencia también se le va a sumar una discapacidad, el compromiso emocional es mucho más fuerte. Pero si nos vamos a un niño que nace con la discapacidad, él ya forma parte de su estilo de vida. Él está acostumbrado desde un principio a que él ha nacido con eso. Él ha tenido que aprender a crecer con esa condición, ha tenido que explicar, ha tenido que quizás hacerle frente con más facilidad quizás al que la persona que lo adquiera. Por esto es fundamental saber que en la discapacidad el componente emocional no solamente es fundamental para la persona con discapacidad, sino para el entorno familiar. Porque dependiendo de cómo nosotros vemos a nuestros hijos, así la sociedad lo va a ver. Nosotros no podemos exigir que a nuestros hijos se les trate con respeto, que a nuestros hijos se les den valores, que a nuestros hijos los admiren, o por lo menos, como lo dije hace un momento, los respeten si nosotros no los hacemos. Si nosotros lo vemos con la lástima, le ponemos limitaciones más de las que la condición ya tiene, la sociedad le va a poner limitaciones. Y aquí se trata de ir rompiendo cualquier obstáculo que se les vaya presentándole, dándole las herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante. También les puedo decir que cuando yo abro mi cuenta de P6 Sin Barrera casualmente, yo lo hago quizás con el objetivo de que mamis como yo enfrentaran la discapacidad, no como yo, porque he tenido mis momentos de sentir que no tengo fuerzas, que no sé por dónde empezar, que es el sosiego, pero hay algo fundamental, que si tenemos fe, que si tenemos paciencia y tenemos constancia, vamos a sacar adelante a nuestro chamo. Pero no hay que escaparse también de que la discapacidad lamentablemente es un tema a nivel político y cultural. Si las bases políticas o sociopolíticas del país donde estemos no están sólidas, se nos hace más difícil. Digo sólidas cuando hablo de las políticas de un país, es de cómo es la accesibilidad, cómo son las vías, cómo son los medios de transporte, cómo está la parte educativa, la alimentación, el acceso a las rehabilitaciones, el acceso a equipos que estos niños necesiten. Está la parte educativa. Hablamos de discapacidad o integración cuando se mete o se incorpora un alumno con una condición al salón. Pero si desde el inicio nosotros como familia o desde ponemos una materia en las escuelas donde se hablen de discapacidad, sería más difícil, sería un poco más fácil. Quizás si nosotros educamos, no tendríamos que hablar de una inclusión a futuro, porque sabemos de que en el mundo es muy grande y todos cabemos, todos tenemos oportunidades de poder permanecer o participar en actividades. Está una parte cultural, así la parte política funcione. Si nosotros como sociedad no aportamos algo para estas personas con discapacidad, lamentablemente no va a fluir, porque no es lo mismo que tú vayas en un carro y le dejes el paso a una persona con discapacidad, respete sus puestos de estacionamiento, respetes que cuando esté en una cola, si tú no respetas eso, tampoco vas a hacerlo. Entonces, digamos que esto no es nada más el trabajo
el médico para que dé el diagnóstico, de la mamá para que acepte y saque adelante a su bebé, ni de la persona con discapacidad que, a pesar de que se trabaje la autoestima y que ellos quieran avanzar, el trabajo no es nada más de ellos. Es un trabajo completo, es un trabajo de sociedad, es un trabajo de humanizar más que sensibilizar, porque nosotros creemos que una persona con discapacidad es porque no camina, pero si vemos a una persona con unos lentes, él tiene una condición. Él usa lentes porque quizás es una persona de baja visión, pero esa es una persona que tiene una condición. Una persona diabética necesita cuidarse, necesita muchas cosas a su alrededor para poder tener una calidad de vida. Y eso puede desencadenar en algún momento quizás una amputación de un miembro. Entonces, hablar de discapacidad es un tema que tiene que ir más allá de lo que sean los derechos de las personas. Es un tema que a todos nos tiene que doler, todos los tenemos que manejar porque no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo recuerdo que cuando a mí me daban los diagnósticos de mi hija, y les digo daba porque yo llevo 7 años trabajando a mi hija en base a una parálisis cerebral. Tengo 2 meses en donde le están haciendo estudios y estudios aquí en Estados Unidos y me hablan de un déficit intelectual o una misma discapacidad intelectual grado leve, en donde dicen que hay unos problemas a nivel genéticos que todavía la neurólogo no da con el diagnóstico, en donde hay presencia de un desarrollo prematuro. Entonces son tantas cosas que engloban a una persona que pueda tener una discapacidad, que solamente les puedo decir que el amor de madre o el amor de familia y la fe en Dios es lo único que nos va a hacer poder salir adelante. Porque si no, de verdad que sería imposible. Es como querer, querer, querer trabajar en pro de la discapacidad, pero no recibimos quizás esas ayudas. Yo siempre he dicho cuando monto un post, algún video, les hablo, que aunque una persona me oiga, ya yo sé que estoy haciendo algo en favor de la discapacidad. Aunque una persona me escuche, sé que ya es un granito de arena que estoy aportándose a la discapacidad. También les puedo decir que, que no es fácil, que vivimos una montaña rusa de emociones, que a veces estamos demasiado bien porque sentimos que vamos avanzando, de repente sentimos que nos estancamos, de repente sentimos que retrocedemos, pero es parte del proceso. Es parte de entender de que así es y que a medida que se vayan presentando los problemas los vamos resolviendo, porque como mamá o como familia tenemos dos alternativas. O nos hacemos amiga de la discapacidad o creemos que es nuestra enemiga. Si creemos que es nuestra enemiga, no vamos a salir adelante, porque vamos a vivir frustrados y sin poderles brindar una oportunidad a nuestros hijos. En cambio, si la vemos como nuestra amiga, una oportunidad en donde agarramos, como yo digo, yo le agarro una manito a mi hija María Cecilia y una manito a la discapacidad y juntos vamos adelante. ¿Qué fácil? No. ¿Que se llora? Sí. ¿Que hay momentos agobiantes? Sí los hay, pero también hay momentos de risa, hay momentos hermosos, hay momentos de evolución. Quizás, yo siempre he dicho que la discapacidad también en mi hija ha sacado también la mejor parte o la mejor versión de nosotros como familia, nos ha unido a mi esposo y a mí. Ella ha luchado y ha luchado y ha luchado y ella misma sigue trabajando en ella misma para superarse a pesar de su corta edad, que son 7 años. Pero la discapacidad también es oportunidad, también es oportunidad de aprender, de saber que la vida quizás no es solamente un título,
no son los lujos, no son los carros, sino que aprendemos de que de lo más sencillo, de lo más, pueden ocurrir cosas maravillosas, todos los días ocurren milagros. Yo siempre les digo a mis mamis que me siguen en mis cuentas o me escriben, les digo, todos los días son para soñar, todos los días son para vivir, todos los días hay que dar gracias a Dios, hay que ser agradecido, porque todos los días ocurren milagros. Porque quizás que para algunos vean que su niño caminó o gateó sea normal. Para nosotros eso son grandes milagros, es algo que celebramos, es algo que lo disfrutamos al máximo, porque teníamos ese miedo, la duda, irá a pasar, no irá a pasar, cómo irá a ser este proceso, será que lo va a lograr. Entonces cuando logran, así sean detallitos como agarrar un vaso, agarrar un lápiz, gatear, como les estoy diciendo, eso para nosotros es maravilloso. Entonces, vivimos también cargados de emociones, vivimos felices, sabemos de que la vida nos da muchas oportunidades para agradecer y eso también lo da la discapacidad. Lo que pasa es que es vista de forma terrorífica, por así decir algo. Y no hay que tener miedo. Mi único consejo que les puedo decir es a las mamás que tengan fuerza, que tengan fe, que tengan paciencia y que siempre hay un mañana, que se puede salir adelante con nuestros niños. A la sociedad que traten de quitar etiquetas, que vean a las personas con discapacidad, que en ellos también hay oportunidades, que de ellos se puede sacar grandes cosas porque son maravillosos como cualquier otra persona. Que una burla hacia una persona con discapacidad solo deja entrevisto la capacidad intelectual de esa persona que se burla de la persona con discapacidad. Y que como sociedad nos podamos unir para poder no quizás decirle que hacer un juego, como yo le digo, que yo algún día voy a decir jaque mate a la discapacidad porque tengo fe y la convicción de que mi hija en algún momento va a caminar. Pero sí sueño con que sea vista con más humanidad. Entonces no tengo ya más nada que decirle, sino agradecer el espacio que me dieron y poderles decir que cualquier cosa estamos a la orden y que aquí estamos para seguir trabajando a favor de la discapacidad. Muchas gracias.